Como ustedes saben, estuvimos viendo las dispensaciones de la inocencia, de la conciencia, del gobierno humano, de la promesa y de la ley, hermanos. Todas esas dispensaciones pertenecen al pasado, aunque tienen muchas lecciones para nuestras vidas. Pero hoy vamos a empezar a hablar de la dispensación de la gracia, mis hermanos. Y esa dispensación es muy importante para nosotros, porque estamos viviendo ahorita mismo en la dispensación de la gracia, mis hermanos. Entonces, esto es muy relevante para nuestras vidas, hermanos, porque actualmente, hermanos, es la dispensación que estamos viviendo. Dios está administrando el mundo bajo su bendita gracia, mis hermanos. La dispensación de la gracia es la sexta dispensación y es para nosotros la más importante, ya que estamos viviendo en ella. En este tiempo, Dios está edificando su iglesia, que es la novia de su Hijo Jesús, quien dio su vida por ella para santificarla. Y muy pronto viene a recogerla. Dios está trabajando con los gentiles, es decir, gente de todas las naciones del mundo, y muchos se están convirtiendo a través del ministerio de las iglesias, de los misioneros, de los evangelistas, etcétera. La palabra de Dios se ha traducido prácticamente a todas las lenguas del mundo, y así muchísima gente ha podido tener acceso a la verdad eterna del Evangelio de Jesucristo. Es muy importante notar que la palabra de Dios enseña claramente lo referente a las 7 dispensaciones, como lo hemos venido estudiando. Pero en la Biblia, las dispensaciones más importantes son la de la ley y la de la gracia. El apóstol Pablo las menciona en Romanos 6:14. Hermanos, en Romanos 6:14 dice así: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Hay varias formas de llamar a estas dos dispensaciones. Vean ustedes, se le puede llamar la ley y la gracia. También algunos la llaman Israel y la iglesia, porque como ustedes saben, la dispensación de la ley, pues es la historia de Israel, hermanos. Y la gracia, pues es la historia de la iglesia. Entonces algunos le llaman Israel y la iglesia. También se le puede llamar el antiguo pacto y el nuevo pacto. El pacto que Dios hizo con los antiguos, con los israelitas, y el pacto que ahora ha hecho con nosotros. Y precisamente hoy vamos a recordar el nuevo pacto tomando la comunión, mis hermanos, que es la señal del nuevo pacto que Jesús hizo con nosotros. También se le puede llamar el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Porque, hermanos, la dispensación de la ley, pues es prácticamente todo el Antiguo Testamento. Empieza desde Éxodo, el capítulo 1, ¿verdad?, hasta Hechos, el capítulo 1. Entonces, todo el Antiguo Testamento y hasta parte del Nuevo Testamento es, hermanos, la dispensación de la ley. Y pues el Nuevo Testamento es la dispensación de la gracia, mis hermanos, ¿verdad?, que es la doctrina cristiana, la historia de la iglesia. Las epístolas paulinas, mis hermanos, y la carta a los hebreos dedican muchísimo espacio para explicar las diferencias entre la dispensación de la ley y la dispensación de la gracia. Sería grandioso que
se pudiera leer, hermanos, que pudieran leer en sus Biblias el libro de Romanos, el libro de Gálatas, el libro de Efesios y también el libro de Hebreos, porque ahí podrían ver con claridad cuáles son las diferencias entre esas dos dispensaciones. Ahora vamos a hablar, hermanos, de las bendiciones en la dispensación de la gracia. Como ustedes saben, en cada dispensación Dios, hermanos, manda bendiciones, bendiciones abundantes, porque Él nos ama profundamente. Y Él envía muchas bendiciones al hombre, mis hermanos. Así empieza cada dispensación, con muchas bendiciones. Y en la dispensación de la gracia, mis hermanos, la palabra gracia, significa, hermanos, don o regalo no merecido, ¿verdad? Eso significa gracia. La dispensación de la gracia es en griego charis, que quiere decir un don o un regalo que no merecemos, ¿no? Entonces, ahora sí, hermanos, la primera gran, hermanos, bendición, pues fue, hermanos, la salvación, que es gratuita y por gracia, mis hermanos. Nuestra salvación que Jesús logró al morir en la cruz del Calvario. Esa es la más grande bendición y la primera bendición que tenemos en este tiempo. Cristo Jesús vino, murió por ti, murió por mí y por su gracia nos salvó. Allí en Efesios 2, del 8 al 10 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios, ¿verdad? No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, mis hermanos, la salvación, hermanos, es el regalo más grande y la bendición más grande que el Señor ha dado en nuestra dispensación de la gracia. Pero también la Biblia menciona bendiciones espirituales, mis hermanos, bendiciones espirituales que hemos recibido en este tiempo, mis hermanos. La primera de ellas, hermanos, es la elección. La elección. Dios, hermanos, nos escoge soberanamente desde antes de la fundación del mundo, lo que significa un gran privilegio, hermanos. Qué hermoso es saber que aún antes de que Dios empezara a crear todo el universo, tú y yo ya estábamos en su mente y en su corazón. Dios nos escogió aún antes que hubiera sol, antes que hubiera estrellas, antes que hubiera tierra, antes que existiera cualquier cosa. Él ya te había escogido a ti, ella me había escogido a mí, hermanos. Ya en su corazón, en su mente, estábamos cada uno de nosotros. Por eso se representa aquí con las manos, representan a Dios, ¿verdad? Y la gente que Él escogió ahí entre sus manos. Y ahí puedes verte tú también, puedo verme yo también, que somos los hijos de Dios, hermanos. Qué maravillosa bendición, hermanos. Dice ahí en Efesios 1, 3 y 4, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Vean ustedes, hermanos, el Señor nos escogió antes de la fundación
del mundo, dice su bendita palabra. Pero no solamente nos escogió, ¿verdad? No solamente hizo una elección, pero además, hermanos, nos adoptó, hermanos. Nos adoptó. La adopción. Dios, hermanos, no solo te escogió, sino te adoptó como su hijo. Como su hijo, como su hija. Obteniendo así un lugar de sumo privilegio del que no somos dignos, hermanos. No somos dignos, pero somos hijos de Dios, hermanos. Fíjense ustedes, en Efesios 1:5 dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Vean ustedes, Él nos escogió, pero para adoptarnos. Decir, tú de aquí en adelante vas a ser mi hijo. Somos hijos de Dios, hermanos. ¡Qué gran privilegio! Dice allí en Juan 1, del 11 al 13, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, mis hermanos. Dios nos engendró como sus hijos, hermanos. Y ahora nosotros somos los hijos de Dios, hermanos. Qué maravilloso, qué gran privilegio tienes tú, tengo yo, para ser un hijo, para ser una hija de Dios, hermanos. Pero no solo eso. En tercer lugar, hermanos, está la aceptación. La aceptación. Porque, mis hermanos amados, nosotros somos pecadores. Somos malos, hermanos. Mas, sin embargo, el Señor nos acepta, hermanos. A veces que hay predicadores que dicen, tú tienes que aceptar a Cristo como tu Salvador. Tienes que aceptarlo. No, mis hermanos, no es uno el que tiene que aceptar. Él es el que tiene que aceptarnos a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos pecadores, somos malos, hermanos. Y Él es el que tiene que aceptarnos como hijos suyos, como parte de su familia. Hermanos, ¿cómo lo hace? Limpiándonos de todo pecado, hermanos. Y nos recibe, así como se ve ahí, ¿verdad? En ese dibujo, hermanos, con amor, hermanos, en su regazo. Y nos da todo aquello que nos hace falta, hermanos. Dice ahí en Efesios 1:6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. También otra bendición espiritual fue la redención, hermanos. La redención. Y ahí se ve la mano, ¿verdad? Una de las manos del Señor cuando lo van a clavar en la cruz, hermanos. Redención significa, hermanos, pagar un precio. Eso significa redención. Pagar un precio. Jesús tuvo que pagar un precio por ti y por mí. Nos compró así literalmente. ¿Cuál fue ese precio? Dice la Biblia que no fuimos comprados con cosas perecederas como oro o plata o piedras preciosas. Fuimos comprados con la sangre preciosa de Jesucristo, hermano. Como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Él tuvo que derramar su sangre bendita, hermanos. Y así fue como compró nuestra vida para Él. Nos redimió. Eso significa redención, hermanos. Nos redime. Pagó el precio de nuestra salvación.
Dice allí en Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre. Tenemos redención por su sangre. Entonces vean ustedes cuántas bendiciones, hermanos. Cuántas bendiciones nuestro Dios nos ha dado en esta dispensación de la gracia. Además, pues también el perdón de pecados, hermanos. El perdón de pecados. Y ahí se ve cuando Jesús perdonó a la pecadora que se le acercó, ¿verdad? Que le estuvo, hermanos, lavando sus pies con sus lágrimas y las enjugó con sus cabellos, ¿verdad? Y el Señor la perdonó, hermanos. Y al lado derecho se ve un hombre de la actualidad, que así como Jesús perdonó a aquella mujer pecadora, así te perdona a ti, me perdona a mí, hermanos. Nos perdona por su gracia también, hermanos. Vean ustedes ahí en el versículo 7 y 8 de Efesios 1, dice, y el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Entonces, bendiciones, hermanos, que no tienen precio. Son grandes. Quizás son las mejores bendiciones de todas las dispensaciones, hermanos. Las mejores. Por eso se le llama la dispensación de la gracia. Porque son cosas maravillosas que nosotros no merecemos. Son regalos de Dios que en ninguna manera merecemos. Después está el conocimiento de la voluntad de Dios. Entonces tenemos la Biblia en esta dispensación. Ni Abraham, ni Moisés, ni David, ni Gedeón, hermanos, ni Isaías, ni Jeremías, ni Ezequiel, ni Daniel, ni ninguno de los más grandes hombres de Dios tuvieron el privilegio de tener una Biblia, hermanos. Algunos, hermanos, tuvieron en sus manos ciertas partes del Antiguo Testamento, pergaminos de algún libro del Antiguo Testamento. Algunos no tuvieron ni eso. Pero nosotros tenemos todas las Sagradas Escrituras completas, hermanos. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, donde está todo el consejo de Dios, donde está todo lo que Dios quiere que tú y yo sepamos. ¿Qué más podríamos desear, hermanos, que tener todo lo que el Señor quiere para ti y para mí? Vean ustedes en Efesios 1, 9 y 10 dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Él nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad, hermanos. El conocimiento de la voluntad de Dios. Pero no solo eso, también la herencia. La herencia que tiene reservada para ti y para mí, hermanos. Que ningún millonario, ningún rico de este mundo se puede imaginar, hermanos. La riqueza tan grande, tan enorme, el tesoro tan grande que Dios tiene reservado en los cielos para ti y para mí. Una ciudad de oro, mis hermanos, con casas de oro, con calles de oro, llenas de piedras preciosas. Y sobre todo la presencia de nuestro bendito Salvador, de la que gozaremos eternamente, hermanos, allá en el cielo con Él, hermanos. Vean ustedes,
qué bendición tan grande es la herencia. Siendo hijos de Dios, somos sus herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, su bendito Hijo amado. Vean ustedes, ahí en Efesios 1, 11 y 12, dice: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Y luego en Romanos 8, 16 y 17 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Otra gran bendición, hermanos, fue el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Dice la Biblia que en la antigüedad el Espíritu Santo venía, hermanos, sobre las personas, y cuando ellas fallaban, cuando ellas no hacían la voluntad de Dios, los abandonaba el Espíritu. Así le pasó a Sansón. Y David, hermanos, también cuando pecó, ¿se acuerdan que dijo: Señor, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu? Él sabía que el Espíritu lo iba a abandonar, hermanos. Pero hoy día Dios nos ha dado su Espíritu Santo para vivir, para morar dentro de nosotros. Dice la Biblia que somos el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Usted tiene al Espíritu Santo y Dios no da su Espíritu por medida. No necesita pedirle más, como algunos que dicen: danos más de tu Espíritu. No necesita pedir más, Dios lo da completo. Pero a veces nosotros lo apagamos. No lo dejamos, hermanos, trabajar dentro de nosotros. A veces lo contristamos porque queremos hacer nuestra voluntad en lugar de dejar que Él haga su voluntad en nosotros. Por eso dice la Biblia: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu Santo. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, alabando al Señor en vuestros corazones. Dejando que el Espíritu fluya, hermanos, y que nos haga, hermanos, verdaderos adoradores de nuestro Dios. No solamente cantándole o viniendo al templo, en todas las partes donde estemos. Debemos brillar, hermanos, como hijos de Dios. Así que miren, dice la Biblia que el Espíritu Santo es el paracleto divino, es decir, nuestro abogado, nuestro compañero inseparable, el sello de Dios que nos llena de poder para testificar al mundo acerca de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Es también la garantía de nuestra futura redención. Dice que es las arras de nuestra herencia, hermano. Una garantía de nuestra futura redención. Además, hermanos, el Señor en esta dispensación nos ha dado la vida espiritual. La vida espiritual. Hoy día, hermanos, nosotros tenemos dos realidades dentro de nosotros: la vida física, pero también la vida espiritual, hermanos. Y nosotros debemos trabajar, hermanos, para que nuestro espíritu, para que nuestra vida espiritual crezca. Así como nos alimentamos con nuestros frijolitos, nuestra carnita, nuestros huevitos, nuestro pescado, para que nuestros huesos y nuestro cuerpo estén firmes y fuertes, hermanos, fortalecidos. Así también necesitamos la oración, hermanos, la palabra, la alabanza, hermanos, el servicio a los demás, el amor,
para que nuestra vida espiritual esté fortalecida. Hermanos amados, todas estas son las bendiciones que el Señor nos ha dado. Hay una bendición muy grande, hermanos, la paz entre israelitas y gentiles. Dice la Biblia que vino Jesús a hacer la paz, porque había, hermanos, una enemistad entre gentiles e israelitas. Pero el Señor vino a hacer la paz e hizo de ambos un nuevo hombre, hermanos. Un nuevo hombre. Hoy en los ojos de Dios ya no hay gentiles e israelitas. Hoy en los ojos de Dios está la iglesia. La iglesia, que es el cuerpo de Cristo, mis hermanos. Por eso dice que es un nuevo hombre, porque nosotros formamos el cuerpo de Cristo, del cual, hermanos, Jesús mismo es la cabeza. Él es la cabeza. Y además, mis hermanos, está la ciudadanía celestial. Hay mucha gente, hermanos, que está buscando la ciudadanía americana. Y muchos, hermanos, tienen la ilusión de ser ciudadanos de los Estados Unidos. Bueno, qué bueno, porque esta nación es una nación donde hay libertad, donde se puede progresar, donde somos felices. Y mucha gente, pues todos esos centroamericanos que vienen, hermanos, ¿verdad?, en camino allá por México, esa es la ilusión que tienen de un día estar aquí y llegar a ser ciudadanos de este país. Qué bonito. Pero hermanos, así como se anhela la ciudadanía de los Estados Unidos, todos debiéramos anhelar la ciudadanía celestial, hermanos. Pero al parecer, muy pocos están interesados en adquirir su pasaporte para ir al cielo, mis hermanos. Si los Estados Unidos, hermanos, es una gran nación donde hay paz, donde hay felicidad, imagínense la presencia de Dios, hermanos. Imagínense la ciudadanía celestial, lo que será, hermanos. Pero mucha gente no le interesa. Pero tú y yo, hermanos, somos ciudadanos del cielo. Dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y finalmente, mis hermanos, el Señor nos ha dado dones espirituales, los dones del Espíritu Santo. ¿Para qué nos los ha dado? Para que funcionemos dentro de su iglesia. Son funciones específicas de cada miembro del cuerpo de Cristo, que es su iglesia, para la mutua y necesaria edificación. Y esos dones, hermanos, necesitamos descubrirlos primero y después desarrollarlos y finalmente ponerlos a servicio de nuestros hermanos. Quizás tú tengas el don de la enseñanza y un día estés enseñando a los demás hermanos la palabra de Dios. Quizás tú tengas el don de servir y vas a estar, hermano, siempre dispuesto a servir a los demás en cualquier necesidad que tengan. Quizás tú tengas el don de la oración y vas a estar orando por el pastor, vas a estar orando por los hermanos, por las familias, por la juventud, por los niños, por la iglesia. Y hay tantos dones, hay muchos dones que el Señor nos ha dado en este tiempo, hermanos.
Por lo que puedo decirles que la dispensación de la gracia, mis hermanos, aparte de que es la que estamos viviendo, la que nos ha tocado a nosotros, sin duda es la mejor de todas las dispensaciones. Es la mejor, hermanos. Las bendiciones no se pueden comparar con ninguna bendiciones de otras dispensaciones. Son las más grandes y maravillosas. Y por eso, hermanos, debemos estar muy agradecidos con nuestro Dios. Amén. Por la dispensación de la gracia. Y mis hermanos, dentro de 8 días vamos a continuar hablando de más de este tema maravilloso, hermanos. Pero por lo pronto, hermanos, sepamos que Dios nos ha bendecido en abundancia. Que Dios les bendiga. Gracias, hermanos.